primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la red por permitirme haber venido a este precioso país y a esta bella ciudad y haber disfrutado con todos vosotros, compañeros, estos momentos y esta agradable estancia en esta, insisto, maravillosa y tan entrañable ciudad. Por tanto, quiero personificar mi agradecimiento al presidente de la RELAC, al doctor Roberto Contreras, a quien le estoy tremendamente agradecido como representante de la institución. Lógicamente, en este primeras palabras de agradecimiento, no puedo dejar de mencionar a la doctora Elvira Barrios, que ha tenido la deferencia de no solamente invitarme, sino que participe en este congreso, por una referencia que a mí realmente me hacía ilusión. Quiero destacar la personalidad de la doctora aquí públicamente, porque la verdad creo que me caracteriza esa ansia por aprender, esa infatigable capacidad de trabajo, que creo que sufrirán los que trabajen con ella, y desde luego ese admirado que es quizá lo más importante que tiene, deseo de transmitir ese conocimiento, con dos inspiraciones: su añorada cultura indígena y esa casi violenta igualdad de la mujer. Gracias, doctora. También quería agradecerle a la doctora Jacqueline, que desde que nos conocimos el año pasado en Barcelona, en el congreso previo a este, en el 10º, me sugirió la idea de participar. Y ya sin más quiero entrar en lo que para mí van a ser realmente reflexiones entre nosotros. Todos somos jueces y desde luego si hay algo que llevamos in situ desde el primer día, desde la primera hora de cada día que ejercemos nuestra función, es la independencia. Hablamos tanto de la independencia que parece que es un término manido y que yo creo que a veces nos supera. Por eso es bueno que de vez en cuando reflexionemos públicamente sobre ella. Decimos en España que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hablamos demasiado de independencia, posiblemente porque carecemos de ella. Y creo que es importante destacar. Enfoquemos en la materia. La independencia es una exigencia ontológica de la función jurisdiccional. El juez, en toda la organización del Estado, el Poder Judicial, la función que tiene es dirimir los conflictos entre los ciudadanos, entendiendo también entre los ciudadanos y la sociedad, basándose en un solo instrumento, la ley. Luego, por tanto, la independencia supone que el juez esté sometido solo y exclusivamente a la ley. Ojo, esté sometido solo y exclusivamente. Esa es la obligación del juez. Por tanto, es una necesidad innata en la propia función jurisdiccional. Y ojo, lo sabemos bien, no es un derecho nuestro. Cuando nosotros invocamos la independencia judicial, no estamos queriendo tener una actuación de privilegio. Estamos pidiendo un derecho de los ciudadanos. La independencia es un derecho de los ciudadanos a que nosotros prestemos justicia, administremos justicia, precisamente basado en ese principio exclusivo de legalidad. Tan importante es ese derecho de los ciudadanos, insisto, que ha sido reconocido en todos los textos de derecho internacional que afectan a los derechos humanos. Está en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Insisto que es bueno que recordemos todas estas cosas, porque debemos tenerlas en cuenta cuando hablamos de independencia. De que es un auténtico derecho reconocido en la Declaración Universal. Está también en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y la tienen ustedes en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Como nosotros los europeos lo tenemos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y de ahí ha pasado a todas las constituciones en términos prácticamente garantistas y absolutos. No he entendido muy bien la palabra del compañero de Brasil, pero creo que realmente
la declaración de los derechos humanos habrá sido asumida, lógicamente, por Brasil y que la independencia tiene que estar garantizada. Pero me gustaría dar un paso más en este reconocimiento internacional del derecho a la igualdad. Las Naciones Unidas han tenido ocasión de poner de manifiesto la importancia del Poder Judicial en los momentos de conflicto de los estados, en la quiebra de los auténticos estados, imponiendo la necesidad de buscar un Poder Judicial independiente y profesional. Tan es así que se llega a decir que un Poder Judicial con esas características de independencia puede ser el único consuelo que le queda al ciudadano en los estados donde ha fallado toda la estructura de poder. Y me gustaría citar, y es un consejo que os doy, que leáis algunos instrumentos internacionales que nos afectan en cuanto a la independencia. Naciones Unidas, concretamente la Oficina contra la Droga y el Delito, convocó un congreso en el año 2000 sobre prevención de delitos y tratamiento de delincuentes. Pues bien, en esa convención, una convención que se celebró dentro del seno de esa oficina en el año 2004, Convención contra la Corrupción, se crea, y es importante señalarlo, un grupo judicial de reforzamiento de la integridad judicial, que dio lugar a unas reglas de Bangalore que son muy importantes y que le dan una importancia decisiva a la independencia del Poder Judicial. Las reglas de Bangalore han sido comentadas por una serie de juristas internacionales de procedencia muy diversa, con regímenes de Poder Judicial muy diferentes, y desde luego hacen unas reflexiones muy interesantes que creo que todos los jueces debiéramos de leer. Pero sobre todo hay algo que os quería exponer, que cuando os sintáis atacados en vuestra independencia, no solamente tenéis ya la Constitución, sino que también tenéis todos estos textos internacionales emanados de las Naciones Unidas y que indudablemente tienen un peso específico relevante y que son invocables directamente. Nosotros en Europa tenemos una carta magna de los jueces hecha por un consejo consultivo, y de verdad, pero desde luego que le da una importancia decisiva a la independencia. ¿Por qué se habla tanto de la independencia? Precisamente porque la independencia es un valor frágil, muy frágil. En principio, la idea es clara. La separación de poderes lleva a que el legislativo emana órdenes, el ejecutivo las aplica y el Poder Judicial, sin interferencia de unos con otros, controla esa aplicación. Es fácil, sencillo, pero luego después en la vida práctica esto es muy complicado. En primer lugar, porque no hay nadie que quiera ser controlado y no controla al controlador. Entonces, indudablemente, siempre se va a producir una tensión entre el Poder Ejecutivo e incluso entre el Legislativo y el Poder Judicial, que se va a manifestar de la forma más civilina que puedan permitir el fértil ingenio de los juristas. Y ejemplos tenemos. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante destacar la fragilidad de la independencia. Podemos tener una independencia del Poder Judicial perfectamente nítida desde el punto de vista de normativa de reglamentación y sin embargo ser un caos en la práctica. Por tanto, hay que estar ojo a visor no solamente en cuanto al marco normativo, sino también a la efectividad de ese marco normativo. En este sentido me gustaría destacar el problema en el que caemos muchas veces cuando hablamos de independencia, que lo sentimos o lo plasmamos en un sentido positivo. Oiga, que el Ejecutivo no me dé órdenes, que no llame al juez, que no le insinúe, que no le diga. Es cierto que es una manifestación más grosera de vulnerar la independencia, pero no es la única, y posiblemente no sea la peor. Ahí también, en un sentido negativo, cuando el Ejecutivo no hace. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo tiene que dotar de medios a la Administración de Justicia y no los suministra,
está vulnerando la independencia judicial. ¿Por qué? Porque está evitando el funcionamiento de los tribunales con algo que le viene impuesto imperativamente. Luego, por tanto, hay que tener en cuenta también que desde un punto de vista negativo, muchas veces se puede estar vulnerando la independencia judicial. Pero os decía antes que caracteriza la independencia judicial esa fragilidad, esa necesidad de tener una cierta predisposición a la hora de aplicar un marco normativo que puede ser perfecto, pero que puede entrar en corruptelas. La segunda faceta es la relevancia que tiene la independencia, sobre todo la relevancia afectiva social. Necesitamos que la sociedad se sienta que tiene un poder judicial independiente. Hay que transmitir esa idea. No se puede estar pensando en que la judicatura no es percibida por la propia sociedad como una institución independiente, sino que está sometida a los dictados de cualquiera de los otros dos poderes del Estado, o algo peor, poderes fácticos de la sociedad. Es necesario que cuando se hacen controles sobre la independencia judicial, tienen en la regla de Bangalore, cuando se hacen controles sobre la independencia judicial, se examina no solo la legislación, sino que se examina también la percepción que tiene la sociedad sobre la independencia judicial. Curiosamente, se pone de manifiesto muchas veces que quien quiera cuestionar la independencia judicial lo tiene muy fácil. Difama a Carbonqueda, dice que él ha actuado sometido al dictado del gobierno de turno, de cualquier autoridad o partido político, y ahora que el juez o quien se sienta afectado pruebe lo contrario. Por eso digo que hay que tener una sensibilidad especial en transmitirle a la sociedad esta necesidad de la independencia. Hay un ejemplo que no quiero pasar por alto, que como saben ustedes, en la conflictiva situación, el colmo de los propósitos que nos encontramos en España, con la declaración unilateral de independencia, como saben ustedes, está judicializado el conflicto. Ahora mismo están actuando los tribunales españoles. Pues bien, la línea de defensa que tiene uno de los afectados es que el Poder Judicial en España no es independiente, que está politizado. Y ahí queda. Esa es la línea de defensa que hay. Entonces, creo que hay que tener resorte suficiente en la sociedad como para poder transmitir esa sensación de que el Poder Judicial goza de esa independencia que es, insisto, innata y necesaria para la administración de justicia. Cuidado también, porque en esa transmisión a la sociedad tenemos que hacer una labor de autocrítica. Muchas veces somos los jueces los que provocamos esa sensación de ruptura de la imparcialidad o de la independencia que tiene que tener el juez. Y hablo cuando los jueces acceden, a veces con demasiada asiduidad, a hacer declaraciones a los medios de comunicación. Es el prototipo y el modelo de los jueces estrellas que permanentemente, en un no bien intencionado criterio de transmitir a la sociedad las inquietudes de la justicia, hacen declaraciones que nunca benefician a la independencia. Por una sencilla razón, no estoy pidiendo ocultismo de las cuestiones judiciales. Las cuestiones judiciales están en la sociedad y tienen que estar, pero tiene que estar el caso, no el juez. Es importante que esté el caso, no el juez. El juez tiene que ser una persona discreta y en segundo plano. Hablará por sus resoluciones, que por supuesto, la independencia tiene una contrapartida, la responsabilidad. Los jueces somos responsables y tenemos que responder de nuestras resoluciones. Pero sobre todo nuestras resoluciones tienen que ser públicas. Y esas sí tienen que ser públicas. Y pueden elogiarse o criticarse. Pero que no esté el juez al frente del caso desde el punto de vista de la protección social.
Porque hay algo que hay que tener en cuenta y transmitir a la sociedad. Lo importante de la imparcialidad no es un cuadro normativo o unas normas constitucionales o incluso, si quieren, unas normas de naturaleza internacional que garanticen la independencia. Lo importante es que un juez, que cada uno de nosotros, cuando está la pantalla en blanco y se pone a hacer una decisión, a poner una sentencia, se sienta libre. En una frase muy gráfica, nosotros lo entendemos bien y sabéis de qué os hablo, que no te tiemble la mano en tomar una decisión. Recuerdo que en un congreso, en un país cercano a este, un juez me transmitía una inquietud de tener que dictar, estábamos hablando de expropiación, lo llevaba a la jurisdicción civil y tuvo que decretar un justiprecio de miles de millones por una expropiación que se había acordado. Y él me decía, esto me puede traer consecuencias. Y sin embargo se sintió libre para votar. Lo importante es que cada juez nos sentamos libres para votar. Y sobre todo lo que es más importante, que esa libertad no sea un heroísmo, sino que tenga la garantía suficiente de que no va a tener ninguna represalia. Luego, por tanto, la libertad tiene un componente interno muy importante. Y aquí me gustaría poner de manifiesto dos conceptos bien distintos, lo que es independencia e imparcialidad. La imparcialidad tiene que ver más con el aspecto subjetivo al que me he referido antes, pero tiene que ver sobre todo en que el juez es ajeno a la materia concreta del proceso donde tiene que resolver. En tanto que la independencia es más un concepto externo al propio juez que le facilita, incluso al caso, que le facilita el poder adoptar la decisión conforme a la única regla que ha de tener en cuenta, la ley. En una sentencia muy elaborada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue los dos conceptos, imparcialidad e independencia. Dice que la imparcialidad tiene más que ver con el proceso en concreto, y se canalizaría por la vía de las causas de recusación y abstención, y la independencia tendría un sentido más político, es decir, en el sentido de que realmente son el cuadro normativo y afectivo que permite al juez tener esa precisamente imparcialidad. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto también que la independencia junto con la imparcialidad lo ponen de manifiesto con mucho énfasis las reglas de Bangalore, son los presupuestos, insisto, de un juicio. Pero tenemos costumbre de centrar y vincular la exigencia de la independencia con relación a los demás poderes del Estado. Y nos olvidamos de que el Poder Judicial, los jueces, necesitamos un estatuto. A fin de cuentas, una administración del Poder Judicial. Los jueces ganamos poco en todos los sitios, tenemos un salario, por el cual también precisamente se puede ver afectada la independencia, por cierto. Tenemos derecho a una serie de permisos, tenemos una serie de derechos profesionales, y eso tiene que regularlo la norma y tiene que aplicarlo determinados órganos. Pues bien, toda esa infraestructura que requiere el Poder Judicial, como saben, no voy a insistir en ello, hay dos modelos, que es la creación de órganos ad hoc, como pueden ser el Consejo General del Poder Judicial en el caso de España, el Consejo Nacional de la Magistratura que tienen aquí, es decir, se crea un órgano específico y es el que se encarga, independiente, surge directamente de la Constitución y no está dependiendo de ninguno de los otros dos poderes del Estado, y por tanto es el que se encarga de la ley. Hay otro régimen, lo que se llama el gobierno interno de los juzgados y tribunales, cuyo mayor exponente he tenido oportunidad de contactar con el doctor Castañeda, que es el de Chile, por cierto, que sería digno de un estudio en profundidad. En España lo tenemos también para los órganos inferiores, son los propios tribunales superiores de justicia, las salas de gobierno, el gobierno interno de los tribunales, los que realmente llevan la administración de su territorio. Y insisto que estos dos modelos son precisamente los que configuran la administración del Poder Judicial, con una vertiente.
Esta organización del Poder Judicial nada tiene que ver con la función jurisdiccional. El juez, dice la regla de Bacalao, no es empleado de nadie, ni siquiera de su consejo. Es un funcionario con una potestad especial que dirige la discordia de los ciudadanos con absoluta independencia. Eso no tiene nada que ver, y se aclara precisamente en el texto, con que haya jerarquía jurisdiccional. En contra de lo que decía ayer el alcalde, los jueces realmente, la justicia que administramos es humana y nos equivocamos. Precisamente para eso hay el sistema de recursos y vía de posibilidad de que un órgano controle la decisión que ha adoptado el inferior. Pero eso no tiene nada que ver con la independencia. Ojo, siempre que la actuación del superior se limita al control jurisdiccional y no de órdenes. O al menos no de órdenes fuera de lo que establezca la norma procesal. Por lo tanto, nada tiene que ver la jerarquía jurisdiccional con el ámbito de la administración de justicia y también con la independencia judicial. Y precisamente, cuando me propusieron hablar del tema, creo que esta independencia que necesitamos los jueces dentro de la propia estructura del Poder Judicial tiene una especial incidencia en la independencia. Es decir, creo que los ataques que se pueden producir a la independencia del Poder Judicial, los que pueden provenir de la propia configuración y administración del Poder Judicial, son los más sutiles, los más civilinos y desde luego son los más perversos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo y el Legislativo, que siempre nos tendrán en el punto de mira, por razones lógicas de control, pueden lavarse las manos, creando vía legislación un órgano que controle ellos y que a su vez sea el que administre el Poder Judicial. Luego, por tanto, creo que hay que tener una especial crítica para la configuración de los órganos que tiene la administración del Poder Judicial, con el fin de que por esa vía indirecta no se quiebre precisamente la responsabilidad del Poder Judicial, perdón, la independencia del Poder Judicial. Pero, como os decía antes, realmente esta plasmación de la independencia tiene que correr pareja al propio devenir de la actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados que la aplican. Y en este sentido, se ha dicho que el esquema básico, con una aplicación pura y realmente basada en el principio de independencia de la normativa, que puede afectar fundamentalmente a 4 facetas de la actividad del Poder Judicial. Concretamente, en el ingreso en la carrera, o en la función, si no hay sistema de carrera, en la promoción, en la extinción y en el régimen disciplinario. No quiero cansaros con un examen prolijo de todas estas distintas facetas en las que podría garantizarse la independencia del Poder Judicial, pero sí me gustaría dejar constancia de que en cuanto al ingreso hay que dejarlo en manos de órganos, sea en la estructura interna del poder, de la administración interna del Poder Judicial o un órgano que tenga una composición lo suficientemente técnica para valorar el acceso de un ciudadano al Poder Judicial, que tenga la idoneidad necesaria, que la establezca el legislador, pero que se controle por un órgano que tenga en esos criterios de selección previamente delimitados, tenga precisamente marcadas las pautas que requiere el acceso a la carrera judicial. Es muy importante que ese acceso sea susceptible de control jurisdiccional. Creo que es importantísimo, porque eso va a obligar al órgano que tiene encomendada la función de selección a algo que creo que es vital para controlar el grado de cumplimiento de esa independencia, que es la motivación. Van a tener que motivar por qué seleccionan a un señor, sobre todo cuando hay concurrencia selectiva, si hay 4, ¿por qué eligen a uno? La motivación requiere que digan por qué eligen a uno, pero también por qué excluyen a los otros 3.
Y si no lo hacen, eso debe ser objeto de revisión jurisdiccional. Un tribunal independiente pueda valorar precisamente esa posibilidad. Como decía el compañero de Brasil, él no, por razones personales no lo impugnó, pero desde luego lo relevante es que un tribunal independiente pueda controlar esa. En cuanto a la promoción dentro de la carrera, todos sabemos la importancia que tiene, y los criterios de valoración son precisamente los que han de estar con criterio objetivo plasmado por el legislador y que el juez pueda conocer. Desde el punto de vista de la separación, hemos tenido la posición del compañero de Brasil. Creo que es importante señalar que existan causas objetivas y perfectamente marcadas, y después un procedimiento público. Y el órgano podrá ser el mismo órgano que administra el Poder Judicial, pero desde luego que motive su decisión y siempre susceptible de revisión. Por cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basándose en los textos internacionales a los que he hecho referencia, ha anulado unas sanciones de Portugal que le había puesto en su Consejo de la Magistratura a dos juezas portuguesas, y lo ha anulado pura y simplemente porque la comisión disciplinaria no estaba integrada por mayoría de jueces. Como han dicho en la introducción a mi exposición, yo presido la comisión disciplinaria del Consejo en España. En España somos mayoría. Tenemos 4 magistrados, 4 vocales procedentes de la carrera judicial y 3 que no lo son. Quiero decir con esto que el tribunal, al menos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho sancionador a los jueces tiene que estar en manos, si está en manos del Consejo General, de un órgano ad hoc, tiene que ser de mayoría de jueces. No creo que haya reticencias de parte de nadie en que los jueces vayamos a tener corporativismo. Lo dejo apuntado porque no quería pasarme del tiempo. Finalmente, el régimen disciplinario. Una materia que específicamente a mí me preocupa porque, como os he dicho, llevo la comisión disciplinaria. Creo que lo importante es una legislación nítida que defina claramente, inspirado en los principios del derecho penal de la tipicidad, las conductas y las acciones. Un procedimiento de plena garantía para el magistrado, para el juez. Sin límite de defensa y alegaciones. Una motivación necesaria de la decisión y, sobre todo, una revisión jurisdiccional, incluso hasta una revisión constitucional, porque eso creo que afecta a la independencia del juez, que quiero terminar con las palabras recordando que es un derecho de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Abrimos el periodo para las preguntas dirigidas al doctor Wenceslao Olea. Entre tanto, hacemos un resumen a la intervención del doctor Wenceslao Olea Godoy, que hace referencia a conceptos básicos y normativos de independencia judicial, las reglas de Maccalone, particularmente a las relaciones existentes entre sociedad, justicia y función judicial. También hace referencia a la función judicial y la política, y particularmente al caso que hoy vive en España, la diferencia existente entre la independencia y imparcialidad. Finalmente también se referencia a las cuestiones dictadas por los jueces y al procedimiento. Vamos a ingresar a realizar las preguntas del público. La primera de ellas dice: ¿qué hacer cuando la prensa hace la crítica del juez y no de la resolución? Y es la prensa la que maneja la opinión social. Muy oportuna la pregunta, efectivamente. Nosotros estamos en la sociedad y estamos en el noticiario diario. Lo que no podemos entrar al trapo, utilizando un ejemplo taurino. Que salimos en la prensa y dan nuestro nombre, pues lo que nos queda es callarnos, no entrar, lógicamente, en desmentidos, porque el desmentido genera nuevos desmentidos y entramos en una escalada. Desde luego, por el derecho de información, nosotros no podemos prohibirle que den nuestro nombre, por supuesto. Pero lo que no podemos es entrar. ¿Que entran en nuestras cuestiones personales? Pues perdonadme que os diga lo que en España es muy frecuente entre el colectivo: vale el sueldo. Que se metan contigo, con tu familia, pues vale el sueldo. Pero no entrar nosotros en esa dialéctica. Cuidado, eso no quiere decir que tengamos que soportar todo, ¿eh? Y para eso debe estar el Consejo General del Poder Judicial, en el caso de España, o los consejos de la magistratura en todos los órdenes, en todos los países, para defender a los jueces. La independencia
es uno de los primeros cometidos que tienen que tener los consejos. El nuestro, desde luego, lo tiene. Cualquier juez que se sienta inquietado en la independencia puede y debe pedir el amparo del consejo. Y el consejo, si esa crítica es desmedida en la prensa, puede pedir el amparo, pero que sea el consejo, impersonal. No entra el juez a pasar por los platós de las televisiones, a dar explicaciones y a querer sacar de eso, que creo que es una trampa, porque los jueces no servimos para comunicar. Cuidado. Y te pregunta cuáles serían los canales adecuados para transmitir a la sociedad la independencia del Poder Judicial y respecto a la percepción que tiene la sociedad en cuanto a la independencia. Solo uno. Y complemento indicando que también hace referencia a la intervención de los leyes. Solo uno. Las resoluciones. Ahí está explicado. La prensa se ha visto obligada cada vez más, al menos en España, a tener periodistas especializados en derecho para que puedan explicarlo. Porque cuando el juez no sabe explicar lo que ha dicho, tiene que ser el periodista que lo interprete de la resolución. Y esa es nuestra gran garantía. Cuando digan que a un señor lo han metido en la cárcel, en prisión preventiva, por los motivos que constan en el auto. Nuestras resoluciones, no creo que haya otra. La siguiente pregunta, para un eficiente control, ¿quiénes formarían los colegiados o deberían ser únicamente los jueces? Perdón, no entiendo la pregunta. Para un eficiente control, ¿quiénes formarían los colegiados o deberían únicamente ser los jueces? El consejo, el órgano que... Si alguien puede aclararla. Bueno, claro, yo que no lo entiendo. Ya, pasamos a la... A ver, permítame, doctor, parece que quiere aclarar la pregunta para que no se quede en vacío. Buenos días, gracias. Quería referirme y empezar diciendo a lo que usted refirió. O sea, usted considera que los consejos nacionales de magistratura debería estar conformada básicamente por la función de control que hacen, debería estar conformada básicamente solo por jueces. Bueno, yo no he dicho eso. He dicho el órgano que sancione, pero como si dijéramos, acepto el reto. Puedo admitir que la integración de ese órgano a todos integre profesionales que no pertenezcan a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque el juez tiene la última palabra en el proceso y en el proceso están involucrados intereses del Ministerio Público, de la sociedad e incluso del propio Estado, y tiene que estar representado. Me parece bien. Pero yo creo que hay que integrarlo por auténticos profesionales del derecho. No tiene sentido que en un órgano específico, técnico, porque aquí hay algo que parece que nos olvidamos siempre, que del derecho sabemos cualquiera. No, el derecho es una ciencia y hay que estudiarla. Y tiene unos postulados. Es una ciencia que no es exacta, pero es una ciencia. Entonces, con todos los respetos, no puede venir un señor que es un absoluto, porque no tiene formación jurídica, a decidir el derecho. Entonces yo creo que vale que se integre por colectivos jurídicos. Pero me parece que acceder a estos órganos, representantes de colectivos extraños al mundo jurídico, creo que no es operativo. Es una opinión muy personal. Pero lo que he dicho es que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo dice que las sanciones a los jueces tienen que ponerlo un órgano mayoritariamente del poder, no exclusivo, pero mayoritariamente del Poder Judicial. La siguiente pregunta, ¿qué opinión tiene sobre los jueces que sancionan a otros jueces? Pone el ejemplo, acá están las elecciones, ODECMA, OCMA. Y estos jueces que sancionan a los jueces son independientes. Por supuesto, lo he dicho antes, lo he dejado apuntado. Creo que en nuestras manos que está, muchas veces, y en algunos sitios, la mitad de las personas, nadie va a discutir de que vayamos a tener corporativismo por sancionar a un juez. Puede haber amistad, en ese caso se aparta, pero cuando no haya amistad, yo le puedo
manifestar una confesión. Yo estoy en el Consejo General del Poder Judicial, que a mí lo que me gusta es poner sentencia, y vine con un criterio muy claro desde mi punto de vista, como decir, bueno, pues si no puedo apartar este cáliz, me voy a dedicar a lo que estoy haciendo, que es poner sentencia de administrativo, entre ellas sanciones a funcionarios. No creo que a ningún juez le tiemble la mano por sancionar a otro juez, ni vaya a perder la independencia. Si tiene problemas de imparcialidad, porque sea amigo, por algo, se quitará del medio. Pero independiente, totalmente. En el caso de que indica que da la notificación de juez cada 7 años para Perdona. en el caso de Perú, indica que la ratificación de los jueces, según la Constitución de Perú, se da cada 7 años y eso es renovar la confianza en los jueces. La pregunta es si existe renovación de confianza en el caso de España. No, no existe. Pero no les niego que hay algún sector doctrinal y profesional que lo postula. Hasta donde he podido captar, comentando con compañeros peruanos, esta especie de renovación que hay es prácticamente de un control en el desarrollo cotidiano. En España esto se podría tener un equivalente al tema de la inspección de los órganos judiciales. Se hace la inspección de los órganos judiciales, y hombre, si uno en varios juzgados va generando problemas porque la conflictividad, el juzgado no funciona y no hay otra causa que sea su propia actuación, pues entonces puede haber algún correctivo desde el punto de vista sancionador. Pero vamos, en España, desde que existe el Consejo General del Poder Judicial, se han expulsado de la carrera solo a 2 personas. O sea, que realmente no lleva a no renovarle. Como creo que sucede en Perú, o sea que realmente es muy difícil que no se renueve el nombramiento, pero en España no lo hay. Concluimos con esta pregunta. ¿Puede afectar la independencia del Poder Judicial el hecho de no tener una autonomía económica, administrativa y financiera? Por supuesto, por supuesto. Quien tiene la llave de la alcancía tiene la llave de la casa, y ese es el gran dilema que tenemos en el Poder Judicial. Me sorprende que haya... Yo lo digo muchas veces en Europa, que hay constituciones, ustedes tienen constituciones donde quiero recordar que la de Honduras o Nicaragua, donde dice que el 3% del Producto Interior Bruto que tiene que ser presupuesto para la justicia. Ojalá pudiéramos tener eso. Pero la verdad es que en Europa Helsinki elaboró una doctrina perfecta del Poder Judicial para que estuviera mediatizado y que realmente la independencia económica se considera que eso es pedestre, que eso, los jueces no tienen por qué preocuparse de los dineros, esto es algo pedestre, y entonces pues eso se lo facilito yo, que yo, Poder Ejecutivo, soy más diligente y mejor administrador y además respondo ante la sociedad, y entonces bueno, le doy lo que le doy, claro. Pero claro que sería importante. Hemos concluido con la intervención, una brillante exposición del doctor. Quiero pedir un aplauso para nuestro moderador, que ha estado brillante, por cierto, al doctor López de Bolivia, de la forma como lo ha desarrollado en cuanto a la conducción de todos los expositores brillantes. Expositores brillantes que han destacado en su especialidad lo que es en este momento la realidad. Un aplauso renovado para el doctor Lucas de Martí Brasil y para el doctor Wenceslao Mea Godoy, y ratificamos a nuestro moderador, el doctor Juvenal López Rocha de Bolivia. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a la doctora Elia, que es la presidenta de la comisión organizadora de este magno certamen, para que entregue el reconocimiento al doctor Juvenal López Rocha, por favor, el presente a nuestro moderador. Siempre nosotros nos caracterizamos por
El reconocimiento y el presente al doctor Carlos Lucas Benassi de Brasil. Finalmente, el reconocimiento al doctor Wenceslao Olea Godoy de España. Específicamente del doctor Marginato, la doctora Yelena la doctora Jacqueline Sarmiento, le han traído este hermoso presente desde ella. Pero hay que verlo, Que logra. Debe ser un sombrerito, me parece. Ahí está. Qué hermoso. Doctor Wenceslao, por favor le rogaría que se ponga el sombrero. Sí, claro que sí. El doctor Wenceslao Olea Godoy. Sombrero de los chalanes. Oh, maravilloso. Fantástico. Muchas gracias, doctora Elia Barrios. Qué maravilla. Vamos a despedir al panel conformado por los doctores Carlos Lucas Benassi, Wenceslao Olea Godoy, y a nuestro moderador, el doctor Juvenal López Rocha, dándole un fuerte aplauso. Y invitamos inmediatamente al moderador del grupo de la sala A, que se ha unificado a dos salas. Entonces vamos a continuar. Invito al doctor Edwin Figueroa Gutarra de Perú, por favor, para conducir esta mesa que se va a presentar inmediatamente. También vamos a invitar a la mesa de honor a los expositores, doctor Roberto Contreras Olivares de Chile, a la doctora Gema Espinosa Conde de España. Nos invitamos a pasar a la mesa de honor.